Buenos días, este es el siguiente video sobre el gran tema 3 sobre análisis de supuestos para el modelo de regresión lineal gaussiana. El supuesto en realidad es el supuesto de no multicolinealidad, pero entonces vamos a definir qué significa multicolinealidad. La no multicolinealidad es que no debe haber una relación lineal perfecta entre los predictores. La colinealidad perfecta se define si nosotros decimos que sea y, o sea, y que esté en función de x1, x2 hasta xp, y hay colinealidad perfecta cuando la correlación entre xj y xk es igual a 1, o bien cuando la correlación entre xj y una función lineal de xk y xl son iguales a 1. Esa es la colinealidad perfecta, y la colinealidad perfecta es lo más grave que podríamos tener. Sin embargo, también podríamos tener el problema más general de la multicolinealidad, y la multicolinealidad es cuando las correlaciones entre las variables predictoras son altas. Los estimadores mínimo cuadráticos siguen siendo los mejores estimadores lineales sin sesgados en presencia de multicolinealidad. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema que genera la multicolinealidad es que, a pesar de que siguen siendo insesgados, dan problemas sobre todo en muestras pequeñas. Y en general, esto es un argumento muy importante, la multicolinealidad no es un problema si el objetivo es predecir. El problema es si lo que se quiere es explicar. Pero si lo que nosotros necesitamos es un modelo para predecir, la multicolinealidad no es necesariamente un problema. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de tener multicolinealidad? Bueno, el problema es que los mínimos cuadrados ordinarios presentan variancias y covariancias altas. En otras palabras, los intervalos de confianza tienden a ser más amplios. Y por consiguiente, es más difícil rechazar la hipótesis nula de los coeficientes porque los valores de t calculados son bajos, a pesar de que el valor del r cuadrado es alto. Y aquí esto es un indicador muy claro de multicolinealidad sin necesidad de tener que profundizar en los diagnósticos que vamos a ver al final de este pequeño video. Porque si ustedes tienen un modelo de regresión con un r cuadrado alto, pero ninguno de sus coeficientes tienen probabilidades asociadas menores a 0.05, entonces es altamente posible que tengan problemas de multicolinealidad. En otras palabras, que la multicolinealidad les esté afectando. Los estimadores mínimo cuadráticos ordinarios y sus errores estándar pueden ser muy sensibles a pequeños cambios en la información. Y este también es un problema. Si ustedes tienen pequeños cambios en la información, entonces les puede generar problemas a la hora de interpretar. Vean entonces, esta es una simulación con consecuencias de la multicolinealidad y es una simulación de modelos variando n y r. En general aquí yo estoy estimando un modelo en el que el beta 1 es igual a 2. Entonces aquí el beta 1 es igual a 2 y yo aquí lo que estoy es variando estoy variando el grado de correlación entre x1 y x2. Y estoy viendo cómo me afecta en el error estándar y en el p-value o probabilidad asociada. Vean que a medida que me muevo de la izquierda hacia la derecha, la correlación va siendo más alta. En otras palabras, tengo más multicolinealidad. Y a medida que me muevo del nivel más alto al nivel más bajo, voy aumentando el tamaño de muestra. Los amarillos son aquellos casos en los cuales se rechazó la hipótesis nula de que beta 1 era igual a 0. Noten que cuando tenemos n igual a 10 y un coeficiente de correlación de 0.1, se rechaza la hipótesis nula de que beta 1 es igual a 0. Vean que a medida que yo estoy aumentando el grado de correlación, el error estándar va aumentando. Y eso hace que
que me cueste más rechazar la hipótesis nula. En otras palabras, que estos coeficientes no son significativamente distintos de 0. Ahora, si aumento el tamaño de muestra, rechazo la hipótesis nula con R igual a 0.1, rechazo la hipótesis nula con R igual a 0.30, pero no logro rechazar la hipótesis nula con R igual a 0.70 ni con R igual a 0.95. A medida que yo voy aumentando el tamaño de muestra, ahora paso de N30 a N60, rechazo la hipótesis nula con un coeficiente de correlación de 0.1, un coeficiente de correlación de 0.3, con un coeficiente de correlación de 0.70 y con un coeficiente de correlación de 0.95 ya no rechazo la hipótesis nula. Por último, vean que cuando tengo un tamaño de muestra de 100, no importa el grado de correlación entre las variables, voy a lograr rechazar esta hipótesis, la hipótesis nula de que beta 1 es igual a 0. ¿Cuál es la conclusión de este cuadro? De que la multicolinealidad es un problema, sobre todo cuando la correlación es muy alta entre las variables y cuando el tamaño de muestra es muy pequeño. Cuando el tamaño de muestra es muy grande, la multicolinealidad deja de ser un problema serio. ¿Cuáles son los diagnósticos de multicolinealidad que se utilizan? Uno es la inspección de los coeficientes de correlación y coeficientes de correlación parcial. Lo que siempre yo les recomendaba hacer, o sea, generar la matriz de correlación y ver si las correlaciones entre las variables predictoras son mayores en valor absoluto que las correlaciones entre cada predictora y la variable respuesta. Si eso se da, ahí tenemos problemas de multicolinealidad. El otro caso es tener un R cuadrado alto, pero que ninguno de los coeficientes sea significativamente distinto de 0. Esto ya les mencioné antes. Y por último, el diagnóstico más tradicional, que es los factores de inflación de la variancia, conocidos por sus siglas en inglés como BIF o los BIFs. ¿Cómo se calculan los BIFs? Supongo que tengo la ecuación y techito sub i es igual a beta 0 más beta 1 x sub i. Vean que tengo la variable xj menos 1, la variable xj, la variable xj más 1 y hasta la variable xp menos 1. Entonces yo vuelvo a estimar una ecuación ahora en que mi variable dependiente es x sub i. La variable respuesta aquí sería x sub i y va a estar en función de todo el resto de x excepto sí misma. Vean cómo paso a una ecuación que está en función de x1, xj menos 1, xj más 1 y xp menos 1, pero no xj. Si yo calculo el coeficiente de determinación de esta regresión, entonces yo puedo calcular el BIF de esta forma. Hago el BIF sub i, va a ser igual a 1 entre 1 menos r cuadrado sub i. Esa es la forma como calculo el BIF. Existen ciertas reglas de decisión. Se supone que si el BIF sub i es menor a 4, no hay multicolinealidad. Si el BIF está entre 4 y 10, hay una sola decisión, podríamos tener multicolinealidad o no. Y definitivamente si el BIF es mayor o igual a 10, hay multicolinealidad. Sin embargo, yo quiero insistir que el diagnóstico más importante es este segundo. Tener un R cuadrado alto, pero ninguno de los coeficientes es significativamente distinto de 0. Ese es el diagnóstico más claro para saber si la multicolinealidad me está afectando. También yo puedo tener gráficos de regresión parcial, de que me dan una idea de cuál es la variable que no me está sirviendo debido a que ya tengo multicolinealidad. En otras palabras, los gráficos de regresión parcial ya son un camino para determinar si tengo que excluir alguna variable, que esa es la medida más común para resolver multicolinealidad. Se pueden usar los gráficos de regresión parcial para determinar si hay alguna variable que no está aportando al modelo. Suponga una ecuación con 3 predictores, aquí con beta y sub i techito es igual a beta 0 techito más beta 1 techito por x1 sub i más beta techito 2 por x2 sub i más beta techito 3 por x3 sub i. Suponga ahora, y voy a hacer una ecuación,
sin x1. En otras palabras, calculo los residuos de una ecuación en que y techito sub i está en función de x2 y x3, pero no de x1. También estimo una ecuación en la que x1 está en función de x2 y x3. Vean que las dos ecuaciones están en función de los mismos predictores, lo que cambia es la variable dependiente. Lo que se hace entonces es calcular los residuos de ambas ecuaciones. Se grafican los residuos de sin x1 contra los residuos de x1. Si no existe ningún patrón, en otras palabras, si el gráfico es muy horizontal, entonces podríamos excluir x1. Se esperaría entonces encontrar una nueva horizontal si la variable x1 no aporta mucho al modelo. Y si hay algún patrón, entonces se dice que x1 se aporta al modelo y se debería de dejar a pesar de la multicolinealidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la pendiente de la nube de puntos para comparar entre variables. En otras palabras, lo importante es, voy a dejar aquellas variables que tengan mayor pendiente en sus gráficos de regresión parcial. Con esto termino el subtema de no multicolinealidad. Me faltaría el siguiente, empezaría en el siguiente video con el supuesto de linealidad. Gracias.